Comienza a invadir cada palmo del bosque. Los manantiales derrochan agua. Las flores embriagan el aire con sus aromas y los animales buscan a las ninfas que revolotean por los árboles entonando y danzando alegres melodías para ser acariciadas por ellas. Las mariposas acompañan a las ninfas en su alegre son, dibujando siluetas de colores en el aire mientras sanan a los animales heridos, reparan las flores y los árboles dañados. Las ninfas son inteligentes, hermosas y hablan el lenguaje musical, pero dice la leyenda que si un humano contemplase alguna, se vería envuelto en una ceguera irreversible. Por eso, si alguna vez veis a una mariposa danzando y revoloteando, tened en cuenta que cerca habrá una ninfa, así que alejaros del lugar. Basada en esta idea, la obra nos transmite una atmósfera mágica, alegre de ritmos, risueños y armonías frescas. Estructura en dos partes diferenciadas. En todo momento sugiere la presencia de estos seres mágicos animando y cuidando al bosque junto a las mariposas.
Robert Smith es uno de los más populares y prolíficos compositores de música para banda y literatura orquestal en la América de hoy, con más de 600 publicaciones. Irlanda, de leyenda y tradición, es una composición que aprovecha la gran riqueza de melodías tradicionales irlandesas. El compositor ha elegido varios castillos y pintorescos personajes del folclore y de la historia de Irlanda para ponerles música. El uso de la flauta irlandesa, el pandero irlandés denominado bodhran y toques de melodías tradicionales irlandesas añaden autenticidad técnica y fascinación a la realización de esta composición. Se incluye en la composición partes como la marcha de Brian Boodroo, danza cortesana y la batalla del castillo de Cairo.
de los Estados Unidos, el estado de Virginia casi dibuja un triángulo. Esta forma del metafórico eco en la obra que muestra que el estado es visto desde tres ángulos diferentes. Estos ángulos se refieren a tres periodos significativos en la historia de Virginia: la colonización, la esclavitud y la guerra de secesión. La composición comienza con una breve introducción de tempo lento muy expresivo, seguida de dos piezas con un tempo más rápido. Aquí se muestran las aventuras y las dificultades de los colonos, quienes son evocados por un tema característico con un acompañamiento rítmico que conduce a un nuevo tema. Tras una alternativa regular de compases en 6x8 y 2x4, la música finalmente desaparece en una nota final, tocada al unísono, refiriéndose a la meta que finalmente alcanzarán los colonos: la fundación del primer asentamiento inglés, Jamestown, en 1607. Para cultivar sus plantaciones de tabaco, en 1619, Virginia trajo esclavos negros desde el extranjero. Esto se expresa en el tema melancólico y lento del segundo movimiento. Uno puede también oír elementos de blues que transmiten la naturaleza de las emociones sentidas por los esclavos. Luego, los metales hacen vibrar la amenaza de la Guerra Civil Americana, donde Virginia fue un gran campo de batalla. El conflicto entre los estados del norte y el sur estalla en un pasaje con tonos beligentes. Aquí se retoma el tema del primer movimiento, que representa el enfrentamiento entre los colonos y los indios. Ecos de libertad y esperanza en todo el tema final, de lento ritmo, donde resurge el tema del segundo movimiento, pero esta vez se toca en tonalidades mayores, con una visión optimista de un futuro lleno de promesas.